Hola, hola, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Pues le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Y bueno, estoy agradecida, estoy contenta porque puedo estar aquí otra vez compartiendo con ustedes. Y bueno, cada vez más me siento en confianza porque estamos todos en familia y sabemos que esto no es un culto religioso, sino es una reunión donde los hermanos estamos aquí unidos con un propósito de exaltar el nombre de Dios, donde todos somos un cuerpo en Cristo Jesús, cada quien con su función, pero la cabeza es Jesucristo, amén. Entonces, bueno, estoy muy contenta. ¿Exaltaron el nombre de Jesús? Amén. Yo creo que todos pues sentimos la presencia de Dios en el momento de la alabanza, pudimos exaltar su nombre y voy a leer el Salmo 145 si quieren acompañarme. Es una pequeña línea, pero es suficiente. Cuando leía esta frasecita, la verdad es que Dios tocaba mi corazón porque en estos tiempos, como decía ahorita Valeria, pues estamos en momentos en donde los demás están en angustia, en crisis, o sea, hay temor, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios ponía en mi corazón que yo era ese instrumento que en estos momentos tiene que hacer una sola cosa. Y dice 145, el 6 en la parte de abajo. Dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. El Señor ponía en mi corazón que estuviera hablando de su grandeza, porque es muy común que en estos momentos mucha gente está enojada con Dios. ¿Por qué? Porque Dios, y siendo bueno, porque permite estas cosas. Y esos son los pensamientos de la gente que no conoce a Dios. Entonces, los únicos que podemos dar testimonio verdaderamente de Dios somos sus hijos. Somos los que lo conocemos. Entonces, nosotros tenemos que publicar la grandeza de Dios. Y eso debe de ser nuestra aportación para ellos. Orar, bendecirlos, como decía Vale, estar ahí orando para que ellos puedan voltear sus ojos a Dios en medio de estos momentos. Y sobre todo resaltar la grandeza de Dios. Clemente y misericordioso es Jehová. Amén. Bueno, yo no quiero. El Señor puso esto para compartir para mí, para ustedes, ¿verdad? Y para mí, porque fue de gran enseñanza para mi vida. Y yo sé que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Déjenme, ¿dónde está? Ay, ¿dónde quedó? Listo. Yo quiero compartir primero Juan 1:12. Vamos a empezar por el principio para poder ir avanzando. Cuando estén ahí, Juan, vamos a leer del 12 y 13. Me dicen un amén cuando estén ahí. Amén. Yo creo que todos conocemos este versículo y muchas veces yo lo he leído y lo he dicho, pero no hace mucho tiempo pude entender una verdad y la verdad es que cuando es revelada pues se te abren los ojos y puedes entender muchas cosas. Entonces este versículo dice en el 12 y en el 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alguien nos preguntó, ¿qué entienden con eso? Bueno, pues yo levanté mi mano y yo dije, bueno, pues que somos nacidos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Y en parte
era cierto, ¿verdad? No somos creados de habilidad humana, hijos de Dios, sino que pasa algo espiritual en nosotros, que Dios nos hace hijos de Dios. Pero no se queda ahí, y esto fue lo que abrió mis ojos espirituales y se los quiero compartir. El 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando un hijo nace, es el compuesto de los padres, de los abuelos, de los tatarabuelos y de toda la genealogía, ¿verdad? Tiene el ADN de la mamá, del papá, de los abuelos, y ahí va una combinación que le va dando la característica al hijo, ¿verdad? Su carácter, su temperamento, todo se va formando a través de esa composición. Bueno, el 13 para nosotros es algo bien importante. ¿Por qué? Porque aquí está hablando a esa profundidad de que Dios nos ha hecho hijos de Dios con su ADN. Eso es lo importante de este versículo. Y cuando yo dije, ¿what? Así como que, entonces yo ahora soy la composición del ADN de Dios en mi vida. Ya no hay un ADN solamente de mi padre, ¿verdad? Porque eso es algo literal, que estoy compuesta, pero sobre todo soy hija de Dios y tengo el ADN de Dios en mi persona. Y de aquí vamos a partir lo que vamos a aprender hoy. Esto es bien importante, hermanos, y es algo que tenemos que comprender bien. ¿Por qué? Porque ahorita hablaba Lolita, una nueva naturaleza, un nuevo señorío. ¿Por qué? Porque ahora sabemos quién nos creó, de quién somos. Nosotros somos hijos de Dios. Y eso salió de Dios. No salió por habilidad de nosotros, no fue algo que nosotros hicimos, ni que fue nuestras fuerzas, sino que Dios. Y esto es lo hermoso, porque dice otro versículo, ¿verdad? Que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había creado todo esto. ¿Qué es todo esto? El hecho, en el momento que tú ibas a ser hecho un hijo de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había dado por hecho. Amén, ¿puedes creer esto? ¿Por qué? Porque dice la palabra, y quiero que me acompañen, es en Hebreos. Sí. Fíjense, no es en Hebreos, permítanme tantito. No, no es en Hebreos. Miren, vamos a Efesios 2:10. Vamos a ver este versículo primero. Cuando estén ahí, ok. Dice Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En este versículo yo lo apunté. ¿Por qué?
Porque dice que somos hechura suya y esto va complementando lo que ahorita les decía, que nosotros ahora estamos formados a la imagen de Dios y Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros que vamos a ir nosotros de gloria en gloria a una altura, a una imagen que es a la de Cristo Jesús. Ando buscando el versículo que quiero leerles, pero dice, habla sobre la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y dice este versículo que Dios le dio esa promesa, pero dice que no se quedó solamente para la descendencia de Abraham, sino que también para la de Isaac, porque Isaac viene por medio de una promesa. Y esta promesa no es una promesa que fue desde que Jesús murió en la cruz y que tú y yo ahora podemos ser hechos hijos de Dios. Esto viene desde antes, y yo les decía ahorita que desde antes de la fundación del mundo, porque Dios dio por hecho que tú y yo un día íbamos a ser hijos de Dios en Cristo Jesús. Otro versículo que vamos a ver es en Romanos 9:11. Acompáñame, por favor. Esta es lo que les acabo de decir. Romanos 9:11, desde el 9. Dice, porque por la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Y esto es Jesús, el que nos ha llamado. Entonces, esto para mi persona, Dios ponía, Miriam, tú todavía, si no nacía Isaac, si todavía no estaba el presente, no estabas tú tampoco. Mis planes para ustedes estaban desde antes de la fundación del mundo. Tú en mí ya estabas en mis pensamientos, en el plan y en el propósito que se iba a cumplir en nosotros. Entonces, quiero que todo esto, espero que me esté entendiendo a lo que voy. Es de que nosotros somos hijos de Dios, pero ahora nosotros hemos nacido en un régimen diferente, que es el régimen del Espíritu Santo, que es que nosotros ahora estamos viviendo en el Espíritu. Y esto lo traía Dios a mi vida, ¿por qué? Porque Dios está hablando a la iglesia y está hablando a nuestra vida personal y está abriendo nuestros ojos y está diciéndonos las verdades que de alguna manera las conocemos, pero están como veladas. ¿Por qué? Porque este versículo de Juan 1:13, el conocer que yo llevo el ADN de Jesús, a mí me dice una cosa, que mi carne ya no es pretexto. Amén. Si yo soy nacida de Dios y Cristo vive en mí, la carne ya no es pretexto. Ya no tiene su argumento. ¿Por qué? Porque antes decía Miriam, no, pues es que la carne, ¿verdad? Y nos escudamos en la carne. Es que yo quiero hacer el bien y yo quiero obedecer, pero es que la carne. Cuando la palabra de Dios nos dice que la carne se somete, cuando el espíritu está fuerte, estamos nosotros viviendo en el espíritu, la carne no tiene lugar. ¿Por qué? Porque yo sé que cada uno de nosotros lo hemos experimentado, que cuando nosotros nos llenamos de Dios, cuando nosotros estamos buscando su presencia, las cosas se nos resbalan. Literalmente vienen el ataque de Satanás, vienen los dardos y a ver, espérame, yo estoy en Cristo Jesús, yo soy una hija de Dios. Y eso es lo que Dios ha ido hablando estos tiempos a la iglesia, de que empecemos a entender las verdades de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que muestra la realidad de nosotros. ¿Y cuál es mi realidad como hijo de Dios? Vamos a leer Efesios otra vez. Acompáñame a Efesios 2.
esto tenemos también que seguirlo comprendiendo y también irlo poniendo en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es la única manera en cómo nosotros vamos a vivir verdaderamente como hijos de Dios. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros somos bendecidos en Cristo Jesús. ¿Lo creen? Amén. Y fíjense, hace poquito nos estaban compartiendo esos lugares celestes. Ahí habita la maldad, habitan las potestades, las huestes de maldad. ¿Por qué? Porque es el ámbito donde ellos se mueven. Pues ahí dice la palabra de Dios que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. La bendición que nosotros alcanzamos por Jesucristo nos sienta en esos lugares con el poder y con la autoridad en Cristo Jesús. Y todo esto es en Él. Por eso ahorita exaltábamos su nombre y exaltábamos que Él es santo, Él es digno, porque todo es en Él. Aunque yo no quiera a lo mejor reconocer, o a lo mejor que yo ya me mueva en otra actitud, pero es en Él. Todo es en Él. Y Efesios siempre lo recalca que es en Él, en Cristo Jesús. No es en mí. Entonces, si yo en este momento estoy parada como una coheredera, tengo herencia, es por Él. Una vez yo me preguntaba, ¿qué pasaría si Dios no hubiera escrito su herencia? ¿Qué pasaría si no hubiera promesa, si no hubiera algo que yo dijera, pues Dios escribió esto para mí, esto me pertenece, esto es una herencia? ¿Amaría a Dios o no lo amaría? Muchos de los que estamos aquí, todavía estamos aquí. ¿Por qué? Porque estamos buscando de Jesús un milagro, estamos buscando de Jesús una bendición, pero ¿qué tal si no hubiera bendición? Que Dios no lo hubiera escrito. ¿Lo amaría? Eso es lo que Dios quiere. Por eso el pueblo en la antigüedad, para mi persona, él no pudo amar a Dios. Dios quería ser amado por su pueblo, pero el pueblo veía solamente leyes que aparentemente eran contrarias, pero la ley no es mala. Pero sin embargo, ellos no supieron amar a Dios porque Él era Dios. Y es lo que Dios estaba pidiendo de nosotros, que si lo amamos, que si somos hijos de Dios, es porque Él es Dios y Él es tu Dios, y eso es suficiente para tu vida. Las bendiciones es algo que nosotros recibimos por su infinito amor. Pero si Él no las hubiera escrito, yo estuviera aquí. Si no hay algo que me mueva a buscarlo, estuviera aquí. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos aquí porque le amamos. Y no estamos aquí por sus bendiciones, sino porque le amamos. Y ahí nosotros nos damos cuenta que realmente daríamos todo por Él. ¿Por qué? Porque Él es todo, Él es suficiente en nuestra vida. Esto para mí fue así como que, a ver, es verdad. Hay muchas cosas que estamos buscando de Dios, pero no por Dios. Bueno, fíjense, dice la palabra que Dios reunió en Jesucristo todas las cosas, y ese versículo me gusta mucho. Dios reunió en Cristo Jesús todas las cosas. ¿Cuáles todas? Todo lo que yo necesitaba para que ahora yo me mueva en la libertad de Él. Y Él solamente quiere que se establezca su reino en mi corazón. Él vino a la tierra y Él no vino a implantarlo a esta tierra literal. Él no dijo, bueno, ya tengo un reino en el ámbito espiritual, bueno, ahora quiero uno aquí en la tierra, pero nada más porque la tierra se me antojó. Él no lo hizo así.
Él vino a buscar lo que era suyo desde antes de la fundación de la tierra. Tú y yo. Por eso primero el reino se implanta en nuestro corazón. Venga a nosotros, venga tu reino. ¿A dónde? ¿A la tierra? Sí, también, pero en mi corazón. Aquí, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Así lo dice la palabra de Dios. Primero el reino en nosotros. Ese gobierno de Dios en nuestra vida, que sea en nuestro corazón. Lolita decía el señorío, cuando tú te sometes, tú estás diciendo, Señor, yo quiero tu reino en mi vida. Yo quiero tu gobierno en mi forma de caminar, en mi forma de hablar, en mi forma de conducirme. ¿Por qué? Porque ahora yo soy ciudadana de ese reino y tengo que vivir como esa hija que soy, de un rey, de un reino, en el que tú, Señor, te mueves en mi vida, y tu reino, que a lo mejor estaba lejano para aquel entonces, ahora se hace presente en mi casa, en mi vida personal, en mis dificultades, en medio de las adversidades, en todo mi ser. Quiero tu reino, Señor. Quiero tu voluntad en mi vida. Hay un versículo en Proverbios, acompáñame. Proverbios. Proverbios 8:13. Dice el 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando yo busco que el reino de Dios implante, yo busco lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y lo que a Él le desagrada, yo también lo hago a un lado. ¿Por qué? Porque primero es mi Señor, porque primero es mi Dios. ¿Y saben qué? En la obediencia está la bendición. Toda la Biblia está llena de ese mensaje. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos sus mandamientos, es algo natural, que la bendición de Dios fluye. Ahorita les decía, todo el libro de Efesios habla que todo es en Cristo Jesús. César, ¿me puedes ayudar tantito? Y vamos a irnos a 1 Corintios 1, del 4 al 9. Cuando estén ahí, me dicen un amén. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. César, ponte atrás de mí. Le escogí a él porque yo estoy chaparrita y pues él está súper grande. Bueno, cuando yo estoy en Cristo Jesús, dice en el primer versículo del 4, dice que nosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús, hay una gracia que esa, como sabemos, no fue de nosotros, sino fue de Dios. Fue un don inmerecido hacia nosotros, ¿verdad? Porque fue Él el que entregó todo. Es una gracia, yo no lo merecía, yo no hice nada para ganarlo. No está en la cruz, ¿verdad? Él está simulando como su anchura, el espacio que Él es. Entonces, cuando yo
busco su reino, cuando yo empiezo a guardar en mi corazón sus mandamientos y yo quiero que Él sea en mi vida el que gobierne, yo me pongo en Cristo Jesús. Entonces, en la medida que yo camino, hay una gracia, hay una gracia, hay una gracia, hay una gracia que abarca todo mi ser. Usted no necesita gracia, hermano, hay una gracia que la ganamos en Cristo Jesús, que nos sigue porque somos hijos de Dios. Y es esa gracia, esa gracia, esa gracia, esa gracia, que yo no hice nada para que esa me pusiera delante del Padre como justa, como limpia, como lavada. ¿Por qué? Porque lo hizo todo. Por eso dice la palabra, es en Cristo. Es en Cristo Jesús. Gracias, César. Espero que hayan entendido mi ejemplo. Bueno, dice ahí en Primera de Corintios, del 1 al 4 al 9, el que estábamos leyendo, dice la segunda parte, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y luego dice, en toda palabra, en toda ciencia. En otro versículo dice, con toda sabiduría, con toda inteligencia. ¿Usted cree que le falta algo a su vida? Si dice que somos enriquecidos en Él, ahorita ya vimos el ejemplo. Si yo permanezco en Él, hay una sabiduría, hay una inteligencia, hay un discernimiento, hay todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque Dios le plació reunir en Cristo Jesús todo lo que usted y yo necesitábamos. Amén. Por eso exaltamos su nombre, por eso le glorificamos y le decimos, tú eres hermoso, precioso, tú eres santo. Tu gloria, Señor. Todo fue por ti y para ti, todo lo hiciste tú. Tu Padre te exaltó hasta lo sumo porque lo que tú hiciste nadie lo iba a lograr, nadie lo iba a hacer. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos que tenemos una gracia en nuestra vida? Y si nosotros estamos conscientes y estamos, Señor, hay una gracia en mi vida, no por mí, por ti. Pero esa gracia es la que me direcciona a ti, es la que me abre camino a ti, a que yo llegue al trono de la gracia, al que yo camine como heredera tuya, heredera de tus promesas, de tus palabras, heredera en Cristo Jesús. Estoy haciendo una oración para el boletín el domingo y yo le decía al pastor, yo quiero hacer una oración en donde pues yo ponga todas las cualidades como hijos de Dios, ¿verdad? Que tenemos. Entonces, al estar escribiendo todas las cualidades que tenemos, pues solamente podemos dar gracias a Dios. Dice su palabra que somos herederos, coherederos de Cristo, juntamente con Él. Dios nos igualó en una misma postura. Fíjense, en Cristo Jesús. Otra cosa, dice que nosotros somos colaboradores del ministerio de la reconciliación. La misión de Jesús la tengo yo en esta tierra. Jesús recibió una misión de parte de su Padre. Bueno, esa misma visión Dios la delegó a mi vida, ahora en Cristo Jesús. Estábamos viendo un versículo en el discipulado que decía, ¿verdad? Decía Jesús, pues yo me voy al Padre, ¿verdad? Ustedes aquí se quedan. Y yo decía, ay, eso me sonó así como que, bueno, yo ya terminé mi obra y así fue. Yo ya terminé mi obra, ahora tú, que eres mi representante, mi embajador, tú eres el que aquí te quedas. Entonces, esa es una característica también mía como hija de Dios. Soy colaboradora del ministerio de la reconciliación. ¿A quién voy a reconciliar? Al hombre que no tiene a Cristo en su corazón con Dios. Ese es el ministerio que yo tengo ahora. Entonces, estoy ahí, todavía no termino, pero esta oración, o más que nada como es como una declaratoria, digámoslo así, porque ahí estamos viendo quién somos nosotros en Cristo Jesús. Y yo le decía al pastor, ¿verdad?, que yo quería hacer esta declaración. ¿Por qué? Porque viene la velada de oración. Viene la velada de oración
y venimos a ser instrumentos de intercesión. Nosotros somos, ahorita les dije, los representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando yo vengo a la velada de oración, vengo en esa posición. Vengo a reconciliar al mundo. Vengo a ponerme en la posición del mundo. Vengo a ponerme en la posición de aquellos que no conocen a Dios. Aquellos que están sufriendo, aquellos que están en rebeldía. Porque el versículo dice, dice que Dios tuvo compasión de ellas. Y dice que en eso se muestra su amor hacia nosotros. En eso consiste, en que nosotros no buscamos a Dios. Nosotros no lo buscamos. El pueblo estaba perdido y Dios tuvo compasión de su pueblo. Dice, muchas veces, ¿verdad? Las quise recoger, pero el pueblo estaba en rebeldía, en religiosidad, en tantas cosas. Pero sin embargo, Dios tuvo compasión. Y ese es el ministerio que ahora nosotros tenemos. El ministerio, ¿verdad?, de reconciliar a esas almas. En el versículo 6, ahí mismo en Corintios, dice, en el 7, perdón, de tal manera, nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos versículos que he estado leyendo nos hablan de nosotros en Cristo Jesús. Dice que no nos falta ningún don espiritual, pero tenemos que creerlo, tenemos que hacer viva la palabra en nosotros. Muchas veces, igual yo en mi vida personal, pues jamás me hubiera pensado en que iba a estar haciendo servicios a Dios de esta manera, jamás. Pero en el momento que yo acepté a Cristo en mi corazón, Dios me hablaba de su palabra. Y yo a lo que yo le entendía a Dios me decía, come. Y me decía, come, pero de tu palabra, come. Y yo comía y me decía cosas así como que, hablarás a pueblos rebeldes y muchas cosas que yo decía, pues el Señor me dice que coma, yo como. No les estoy diciendo rebeldes, pero a eso voy, de que Dios a mí me estaba preparando y me estaba dando una preparación. Y Dios nos está dando una preparación ahora como hijos de Dios. Así que yo traía un versículo, nada más que no encuentro la hoja, también era un salmo. A ver, déjenme. Creo para que vean que sí da nervios, la verdad, da nervios aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros somos instrumentos, pero el que aquí se glorifica es Dios, ¿verdad? Entonces, déjenme ver si lo encuentro. No está. El versículo que quería compartirles era que dice su palabra, que nosotros tenemos que primeramente buscar la voluntad de Dios en nuestro ser, en nuestro interior. Cuando nosotros buscamos su voluntad en nuestra vida, en el centro de nosotros, Él automáticamente nos lleva a una vida de rectitud, en una vida en donde nosotros podemos estar viviendo, ahora sí que en plenitud, porque a eso nos llamó. Dice que Dios nos ha dado una vida en abundancia, una vida completa para que yo la habite. Entonces, el versículo de Salmos decía, ¿verdad? Que Dios nos lleva a ese camino de rectitud. Cuando primeramente yo busco la voluntad de Dios en mi vida. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo de buscar la voluntad de Dios primeramente nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos o un corazón necio o un corazón sabio. Y dice que el corazón necio, fíjense, en la versión internacional, dice que el corazón necio
pues es necio y aparte de eso, es berrinchudo que va directo al camino del desastre. Así dice. Y por eso leí primero el versículo de Juan, para que nosotros comprendiéramos que en Cristo Jesús tú tienes el ADN de Dios. Y tú ya no eres un necio. Tú no eres un necio. Pero que necesitas buscar la voluntad de Dios. Acompáñame a Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26 y 27, vamos a leer también. Me dicen un amén cuando estemos ahí. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Aquí esta obra Dios la hizo perfecta. Dios nos dio un espíritu nuevo. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre estaba muerto para con Dios. Y espíritu con una E minúscula. No estoy hablando del Espíritu Santo. Con E minúscula. Un espíritu nuevo. Y luego dice en el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? Para que yo ande. Todavía Dios hace eso por nosotros. Para que nosotros andemos en su voluntad. Así que a mí ya no me cuesta, ya no la carne ya no tiene pretexto. El Espíritu de Dios que está en nosotros nos guía a buscar de Dios, a vivir en el Espíritu. ¿Amén? Bueno. Vamos a... Acompáñame en Efesios 4, 15 al 16. Fíjense, nosotros somos hijos de Dios y ahorita al principio les dije, nosotros pertenecemos ya a un cuerpo que tiene función, a un cuerpo que tiene un propósito en esta tierra. Y dice Efesios 4, del 15 al 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fue Cristo Jesús que es la cabeza del cuerpo, que es mi cabeza. Y ahora yo me muevo en una función que Dios me ha dado. Cada uno de nosotros que estamos aquí, no estamos aquí, es algo que yo creo que lo hemos estado hablando acá arriba. No estamos aquí para estar solamente sentados o para seguir siendo simplemente llenados nosotros, sino que es una función donde hay un cuerpo que va a cumplir una función, donde estamos siendo dirigidos por la cabeza que es Cristo, que donde yo estoy en esa dirección con Dios, yo puedo moverme para ser una persona, un medio de influencia, un medio de cambio, un intercedor, un agente, un embajador, y solamente es en esa coordinación que tenemos Cristo y el cuerpo de Dios es como podemos nosotros crecer y tener un crecimiento en el amor para una edificación de la iglesia, no esta, sino la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios. Cristo viene por su iglesia, no por la iglesia física, sino por nosotros, por los hijos, por los que son de Él.
Entonces, mi función como hija de Dios es de que yo esté haciendo mi trabajo que me corresponde. La función que yo tengo que conocerla. ¿Por qué? Porque yo no me puedo quedar estática, sino que tengo que ir avanzando. Dijo Pablo, dice, no pretendo ya haberlo alcanzado. Y no pretendemos que nosotros ya dimos todo. ¿Por qué? Porque vimos ahorita en un versículo que Él diseñó muchas cosas para que cada uno de nosotros las pudiéramos vivir. Esas obras buenas fueron planeadas desde antes de la fundación del mundo para tu vida. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en lo que Dios diseñó para tu vida? ¿Has pensado en lo que Dios tiene para ti? ¿Has pensado a dónde Dios te quiere llevar? ¿Has pensado en todo eso? Dice que ya son obras preparadas. ¿Las estás viviendo? Todos, bueno, al menos yo sé que un anhelo de nuestro corazón es de que todo lo que Él diseñó para nosotros, que nosotros lo podamos vivir en esa posición como hijos de Dios. Que ese sea verdaderamente nuestro anhelo. Señor, estas obras que ya preparaste, yo las quiero vivir. Yo no me quiero dormir, yo no me quiero quedar en la silla y perderme lo que tú tenías preparado para mí. ¿Por qué? Porque nos has llamado a tener una vida en ti sobrenatural, una vida para moverme en este lugar experimentando tu reino, no allá en la tierra, no allá en el cielo, sino aquí en la tierra. Esas obras que tú preparaste, yo las quiero vivir, porque ya están listas. Ahorita cantamos que nosotros queremos los secretos del corazón de Dios. Y también Lolita lo dijo, ¿verdad? Que Dios ha preparado, ¿verdad? Todos esos misterios. Y ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos acceso a esos misterios cuando tú y yo estamos en comunión con Dios. Y los podemos vivir y los vamos a experimentar en el momento que nosotros busquemos esa intimidad con Dios. Y es ahí donde la vida se pone interesante. ¿Por qué? Porque venir aquí solamente a estar escuchando y llenándome, solamente me engorda. Pero cuando yo vengo aquí y yo, Señor, yo quiero recibirlos, yo quiero conocerlos, yo quiero esos planes, yo quiero esas obras de antemano para mi vida, ya están para mi vida, las diseñaste pensando en mi persona para que yo las tomara, yo las viviera, yo ejerciera lo que tú diseñaste, pues yo lo quiero. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Amén. Todos tenemos que estar tomando esas cosas que ya fueron diseñadas para nosotros. Ya estamos en los lugares celestiales, pero desconocemos. Y dice la palabra, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí están, pero ¿qué pasa? Es como si todavía estuvieran veladas. Veladas, ¿por qué? Porque cuando yo leí Juan 13, yo dije, wow, si yo tengo el ADN de Cristo, mi carne ya no es obstáculo para mi vida. Entonces yo me puedo mover en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el ADN de Cristo está en mí. Porque la mente de Cristo, ¿quién la tiene? Nosotros. Si Él ha revelado sus cosas por medio de Jesucristo, ¿y Jesucristo dónde está? En nosotros. La vida es aburrida porque no conocemos a Dios en intimidad. Pero cuando conocemos lo que Dios tiene, decía el pastor el miércoles, su reino ahí está. A veces estamos en la puerta y no hemos disfrutado del reino, ¿verdad? Poder tomar lo que nos pertenece, hacer uso de ese reino, de todo lo que hay ahí para los hijos de Dios. Pero estamos en ese proceso. ¿De qué? De que, ok, las cosas están siendo reveladas, ¿verdad? Cada quien en su capacidad están siendo reveladas. Y es una victoria que podamos comprender Juan 1:13, porque la verdad fue así como en ¡chum! Y yo, wow. ¿Y cuántas veces no lo he leído? Que yo soy hija de Dios porque soy nacida de Dios, ¿verdad? Él me hizo su hija. Pero el hecho que yo tengo un ADN diferente, eso es muy diferente. Porque la composición de Dios, lo que Él es, está en mí.
Y eso no es cualquier cosa. Eso nos lleva a vivir una vida en Cristo fuera de lo común. Amén. Bueno, espero que haya sido de gran bendición para sus vidas.